en el 2022 por primera vez estamos trabajando 5 generaciones al mismo tiempo. Quiéralo o no, son diferentes maneras de ver la vida, el mundo, las relaciones a sí mismos y el líder necesita sintonizarse con todas esas miradas. Los baby boomers valoran la jerarquía, los millennials el propósito, la generación Z la autenticidad y la flexibilidad. Montón de cambios a los que los líderes también tienen que adaptarse y llegan un montón de generaciones con un montón de miradas y que todas aportan. Hola Juan, hola a todos los que nos ven. Juan, ¿cuántos años tienes tú? ¿De qué generación eres? X, Y, Z, Guayaba, Baby Boomer, Millennial. Ay, hoy el tema está muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Hola, Caro. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, noches, días, mañanas, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. ¿Yo qué te diré? No, sí. Guayabex, generación Guayaba X. Generación Guayaba, X, Baby Boomers, Millennials, Centennials. No. Juan, hoy te tengo un dato. Índigo, alfa, omega, beta, gamma. Me encanta porque el liderazgo tiene que entender y convivir con todas las generaciones. Y te cuento que según Gallup, en el 2022, por primera vez, estamos trabajando 5 generaciones al mismo tiempo. 5 generaciones. Y 5 generaciones son 5 miradas del mundo, 5 emociones distintas, 5 formas de ver. Además que la tecnología, el internet, todo esto nos da una velocidad que es bien interesante, bien interesante. ¿Cómo te ha ido con ese trabajo transgeneracional, Juan, a ti? Uy, pues, ¿qué te digo? Más que a mí personalmente, es a través de mi trabajo como consultor que he vivido este fenómeno. O sea, estamos en una transición y efectivamente hoy un líder millennial, incluso que ya los hay, millennial, está liderando gente mucho mayor que él, incluso otros que están a la par, otros incluso menores. Entonces esto es un reto muy grande para los líderes, porque quiéralo o no, son diferentes maneras de ver la vida, el mundo, las relaciones a sí mismos y el líder necesita sintonizarse con todas esas miradas para poder ejercer un liderazgo. Total. Antes, cuando yo era más chiquita, porque yo me considero una adolescente de 50, cuando era más chiquita, uno decía que cada generación era aproximadamente 10 años. Esto ya es una velocidad muy distinta y las miradas del mundo son muy diferentes. En este estudio de Gallup que me encuentro, mira que estos detalles tan interesantes, porque eso que tú acabas de decir es valiosísimo. Entender la mirada de cada uno es la base de un buen liderazgo. Y aquí dice, los baby boomers valoran la jerarquía, los millennials el propósito, la generación Z la autenticidad y la flexibilidad, por hablar solo de algunas de las generaciones. Entonces ahí empezamos a ver, y es que no solo las generaciones, el tema de la pandemia, o sea, es que estamos en una adaptación de la adaptación de la adaptación. Ya no es cada 10 años, sino cada 2 años estamos viendo el mundo de una manera muy diferente. Y por eso me pareció tan interesante que habláramos hoy de este tema del liderazgo transgeneracional. No, ese es un tema que ahora sí que está, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esto viene de la mano con lo que mencionabas ahorita, y es que los ciclos de cambio cada vez son más cortos. Y ahora no quiero hacer un juicio de valor y no sé si este sea el término adecuado, pero ahora cada vez todo es como más desechable en todo sentido. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la música, una canción ya es un clásico casi que a la semana de haberse lanzado, pues. O sea, Sí, sí. cuando antes una canción duraba casi que un año, 2 años, ahora ya, pues si lo lanzaron en una semana, ya lanzó la otra, pues. Entonces, sí. ¿eso que genera? Un montón de cambios a los que los líderes también tienen que adaptarse, y llegan un montón de generaciones con un montón de miradas y que todas aportan, y que yo creo que el secreto ahí es el líder, es cómo
pone incluso desde la diferencia a conectar esas personas alrededor de un propósito común. Vuelve la burra al trigo, como se dice, pero ese es como el pegamento, porque si no, imagínense, por ejemplo, Claro. le gusta a todo el mundo un líder, pues, No, muy difícil. Y es que de hecho un líder tiene que ser un buen observador y entender las miradas de cada uno. En estos días, hablando con mi hijo, me dice, es que a ustedes les tocó muy duro porque vivieron sin celular. Y yo, por Dios, vivíamos delicioso porque vivíamos sin celular. Y los dos tenemos la razón. Él tenía un argumento desde lo que él se crió y yo tenía un argumento desde lo que vivimos y esa emoción de esperar la llamada, de esconderse, de que quien contesta. O sea, son muchas cosas. En el trabajo uno salía del trabajar y era para la casa. O recibir la carta física del correo. Yo me acuerdo que cuando estaba un poco más joven, recibí una carta de una tía que estaba viviendo en Estados Unidos. O sea, casi que la carta llegó y la tía ya había vuelto, pero recibir esa carta, abrirla, leerla, eso tenía una magia. Además, aquí ya, o sea, se me dan ganas de hablar mil cosas porque se despierta todo el emocional, toda la nostalgia y es ahí donde conecta y como digo yo, siempre hay historias que contar y empieza uno a irse a un montón de lados, pero estos jóvenes también traen un montón de ideas y a uno lo sorprenden y hay días que uno dice, uy, me quedé. A mí me cuestiona a veces este tema de la tecnología porque uno dice, yo quiero saber todo lo que saben estos sardinos de hoy en día que nacen como con un chip muy distinto al de nosotros. Vean, me encuentro ya nacen con el dedo así para poder, o sea, ya los niños nacen para hacer scroll. Antes de abrir los ojos con esto. Literal. Y yo me encuentro, pero es que esto tiene este tema transgeneracional, trabajar al mismo tiempo 5 generaciones diferentes nos trae unos beneficios, pero también unos retos. Y preguntando, yo mirando por aquí, empiezo a analizar y saqué 5 beneficios del liderazgo transgeneracional. Te los voy a leer rápidamente porque de aquí podemos sacar varias historias, varios temas. Primero, la diversidad de perspectivas para la toma de decisiones. Interesante, porque yo no soy... Porque te amplía el panorama. Ahora, con eso que estás diciendo, te lo amplía si vos también tenés la apertura de escuchar, porque si estás comprometido con tener la razón, olvídese que ahí lo que hay es un choque, porque si aquí se hace lo que yo diga y como yo diga, y a la hora que yo diga y de la manera que yo diga y lo demás no sirve, pues eso se vuelve una dictadura. Total. Y aquí aplica la frase, la innovación florece en la diversidad de pensamiento. Ahí ese me gusta. Segundo punto, transferencia de conocimiento y mentoría natural. Lo que sucedió con mi hijo, pero trasladado a las empresas. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo se hace? Empieza uno a la experiencia frente a la innovación, a lo nuevo. Esto es un tema bien interesante. Y aquí tengo un dato que el 87% de las organizaciones con mentoría intergeneracional reportan mayor cohesión interna. Hay que sacarle provecho. Esto es de Forbes. Qué lindo eso que acabas de decir. ¿Por qué? Porque eso también requiere, sobre todo de los líderes, la apertura de pensar y de la actitud, de decir, este pelado de 20 años, a mí que tengo 50 y pico, me puede enseñar un montón de cosas y yo me dispongo a que me enseñe, pero entonces yo me voy a poner un poquito ahí como ácido, pero entonces cuando yo empiezo a decir, me va a enseñar a hacer hijos a mí, como decimos por estos lados, yo ya, como que yo ya me las sé todas, perdón por la expresión, culicagao que me va a aportar. Si yo soy aquí yo soy curtido en esto, pues ahí, ¿cuál innovación? ¿Cuál diversidad? ¿Cuál nada? O sea, requiere entonces, mire, que no requiere un conjunto de superpoderes técnicos, no, requiere disposición, ganas de actitud, apertura mental, para que todo eso se pueda dar. Seguí leyendo que esto está muy interesante. Tercer punto, adaptabilidad y resiliencia organizacional. Además, una palabra muy actual, la resiliencia. Vea, es que aquí me van llegando cosas, qué interesante.
En uno de unos tantos cursos que hice de marketing digital, había una cosa que decía, y yo le tenía pavor a eso, y he ido como cambiando el chip, porque pues, tuve una tendencia durante una época, soy de extremos, o blanco o negro, ya, bueno, eso ya ha ido cambiando, o blanco o negro, pero eso de medias tintas a mí no me gustaba y era muy perfeccionista. Y en un curso de esos de marketing, el facilitador nos decía que era un pelado, nos decía, lance, no está perfecto, lance, se equivocó, lance. Entre más veces se equivoca, mejor, porque entonces así sabe por dónde no es. Y yo decía, qué bien, no, qué pavor, no puedo. Fue madre, hasta que dije, fue madre, sí, lancémonos. Y un ¿Sabes montón qué? aprendí de eso. Hay una frase en un proyecto que yo trabajo muy común de un líder de ese proyecto, de una líder, y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hágale. Esa es una frase típica. Así. Lo Está perfecto es muy enemigo bien de lo eso. bueno. No fuimos. ¿Sabes cómo se llama ese término? Inclusive los que nos están viendo lo pueden incluso comprobar. Ese tiene un nombre. Implementación masiva imperfecta. Así se llama. Implementación masiva. Implementación masiva imperfecta. Ay, lo voy a anotar por acá. Entre más rápido usted se equivoque, todo lo que se tenga que equivocar, más rápido llega a lo que quiere lograr. Vea, aquí anoté. Así se llama el término. Se lo voy a decir a este personaje. De más que ya lo sabe, pero bueno. El cuarto punto. Cultura más rica y humana. Es que la humanidad y los colores, diversa como ella misma. Bacanísimo. Y volvemos a las bases del liderazgo. El liderazgo es de humanos para humanos. Cuando a mí Sí, se me olvida sí. de eso, cuando a mí se me olvida, que parece una cosa como, obvio. Pero, Y finalizo con el quinto punto de estos beneficios, mayor sentido de pertenencia e inclusión. El sentido de vistos y al sentirse vistos y valorados, todos los rangos etarios se involucran con más compromiso. claro, y ahí te me adelantaste con eso, pero es que si yo me siento parte de y me siento incluido en el proceso de toma de decisiones, pues más no va, o sea, sería incoherente yo no comprometerme con algo en donde yo participé incluso en la decisión. Yo Sí. hice parte del proceso, que o distinto es cuando le dicen, vea, comuníquese y cúmplase. Aquí está el decreto, vea, vaya. Total. ¿Tiene alguna pregunta? Lo siento, pero entonces no hay preguntas. ¡Pum! Muy distinto. Juan, pero estos 5 puntos suenan muy deliciosos y cuando uno tiene apertura creo que se pueden aprovechar mucho. Pero esta variedad tiene sus retos y saqué también mis 5 retos Hágale. del liderazgo transgeneracional. Primero, choque de valores y estilos de trabajo. Porque existimos algunas personas, no voy a decir nombres, te mentiras, no, obviamente no eres tú ni soy yo, pero sí hay personas muy radicales y muy estructurales y de cualquier edad que son por esta línea y no me muevo. Entonces ese choque de valores y estilos de trabajo a veces no es tan fácil encontrarnos. Ve, tener razón. Eso no es cuestión de edad, pero sí, hay que reconocerlo. No, me imagino que habrá un estudio que confirme estos datos, es un juicio que yo estoy lanzando, pero los de mi generación, que estábamos más acostumbrados a un entorno estable, nos cuesta más Claro. salirnos de la cuadrícula, salirnos del esquema. Estos pelados no, tienen una osadía que incluso a veces uno raya como con la, ¿cierto? Pero hay que aprovecharla también, hay que Claro, aprovecharla, y hay que aquí saberla pongo un aprovechar y ahí está el reto del líder y es como saber combinar, modular eso, porque por ahí hay otro dicho ahorita que estabas hablando de lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay otro dicho que dice mejor atajar que empujar, ¿cierto? sí, Entonces, sí. Y aquí hay un ejemplo que casa mucho con esa diferencia, y es que mientras hay generaciones que les gusta más la estabilidad, el cumplir horario, hay otros que priorizan el propósito y la flexibilidad. Mi hijo es un recién egresado y él, cuando buscaba empleo, buscaba uno que le permitiera la posibilidad mínimo híbrido y
para el trabajo en casa. Y lo que he visto en algunos estudios y exposiciones principalmente, más que el estudio como tal, exposiciones de expertos en este tema, hablan que la tendencia de los jóvenes prefieren la libertad a el pago, a una mejor remuneración, prefieren la libertad. Y por eso a veces estos trabajos que implican un horario muy extenso no es tan fácil. Ay, Caro, usted me abrió la puerta aquí para decir algo que si causo roncha, pues pido disculpas de Me una vez. encanta que cause roncha también, eso es válido. Pero aquí aparece un punto muy interesante y es que las áreas, cuando hablamos en lo organizacional sobre todo, esto es Sí, ya más centrado en la organización, las áreas de talento humano, no voy a decir que todas, pero hay un porcentaje importante que todavía viven de la nostalgia del pasado y entonces anhelan un tipo de organización, esa organización estable, y hoy hay otra generación y entonces se quejan porque es que estos pelados de hoy no tienen compromiso, que es que no duran ni 6 meses, que es que incluso, y eso sí lo he visto, salió de la inducción y dijo renuncio. No, es que no se les ve pues como un orden para nada, norte para nada, eso es, no piensan sino en viajar y en disfrutar y no más, no se comprometen. Y las estrategias que utilizan para retenerlos, entre comillas, o para motivarlos es más salario, más responsabilidades, cuando ellos lo que quieren es otra cosa y después se quedan libertad. porque se Es que van. es un ejemplo muy sencillo. Mi mamá fue de la generación que donde entró a trabajar, ahí se jubiló. Ah, ya coroné. Yo soy de Ese, la generación donde empezó a existir el outsourcing, donde empezó, yo recuerdo más o menos en el 2000, en una organización muy grande que yo trabajé, donde me tocaba trabajar muy fuerte el tema de cultura organizacional, y pongo este ejemplo muy bonito, complejo en su momento, pero bonito, donde fue una época donde en el país hubo muchas reestructuraciones y despidos masivos de grandes organizaciones, cuando veníamos de estar acostumbrados a trabajos de toda la vida. Entonces, cuando alguien salía de una organización por una reestructuración, la gente se sentía muy mal porque en la generación anterior el que salía sin jubilarse era porque lo habían echado y quién sabe qué hizo. Era ese era un, miedo a pensar, ¿qué y habrá era un hecho que lo perdedor, echaron? y era un ¿Qué fue lo perdedor. no, ¿qué habrá hecho? ¿Qué se robó? ¿Qué pasó? ¿Qué, es cierto? Era miedo. Y hoy en día, tener en una hoja de vida un año en una misma organización, eso ya pareciera una eternidad. Incluso yo le decía a mi mamá cuando ella me decía, ¿por qué no te conseguís un trabajo donde te jubiles? Y yo le decía en su momento, empezando mi vida laboral, en los primeros cambios que tuve, yo decía, es que, y yo sentía que a los 3 años ya necesita como la dinámica empieza a cambiar tanto, maravilloso. No, aquí historias ahí, me voy para el siguiente punto. El segundo reto, Más bien, porque Jave Mari, aquí sí, nos quedamos. con eso de la estabilidad. Prejuicios, bueno, y tiene que ver con lo que estamos hablando, prejuicios y estereotipos generacionales. A lo que estábamos diciendo ahorita Sí, es que lo estos estamos diciendo. muchachos de hoy no piensan sino en viajar, No aguantan la presión, eh, los mayores no entienden la tecnología. la Estos generación mitos de afectan la cristal, colaboración. la generación de cristal que los mira uno y se quiebran. Así es, pero ellos también nos tienen sus tiritos a nosotros y Pero eso pierde la confianza, eso dificulta la cohesión y el trabajo en equipo. Hay un tercer punto, comunicación inefectiva entre generaciones, porque tenemos un lenguaje distintos, canales distintos, reuniones versus chats. Por ahí escuchaba yo un meme alguna vez con este tema de los audios, por ejemplo, de WhatsApp, que algo no lo recuerdo bien, pues de pronto me daña un poquito el chiste, pero es, hace 100 años inventamos el teléfono, a finales del siglo pasado se inventa el internet, después aparece el correo electrónico, empiezan los mensajes de texto.
y ahora tenemos audios y al parecer nos vamos a volver a inventar el teléfono. De hecho, hoy en día pedimos permiso para llamar por WhatsApp y hay quienes Disculpa que te consideran un llame, irrespeto que te marquen de una. Y es una disculpa que te dinámica. llamen, sí. Sí, entonces mira cómo va cambiando todo este tema, es impresionante. Y aquí, Lenguaje distintos, canales preferidos distintos, perdóname, diferentes formas de tener feedback. pero perdóname que ahí hay una cosa y es un tema fundamental en el liderazgo y es la comunicación. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Porque es que a veces también, y no estoy diciendo que volvamos a los métodos antiguos, pues, y a la llamada con el teléfono de disco. De disco. No, pues porque también eso es una bobada, pero es el equilibrio, porque muchas veces nos vamos al otro extremo y es que están ahí al lado y se hablan por WhatsApp, o sea, el uno al lado del otro y no conversan. Increíble, y llevas 20 años con el otro ahí que quizás sea pues de otra área, pero lo llevas y no sabes quién es, no sabes ni cómo se llama. O llevas mucho tiempo, pues 20 años, no, estoy exagerando, pero llevas mucho tiempo ahí y no sabes ni cómo se llama el otro. Entonces, es un poquito como el líder equilibra esas cosas, porque sí, está muy bien, pero a veces la tecnología también, en vez que se utilizó disque para conectar, nos desconecta más de lo que nos conecta. Entonces, ¿cómo equilibro? ¿Cómo equilibro y cómo hago que eso esté en favor y no en contra de la dinámica del equipo? Total. Cuarto reto, desigualdad en oportunidades de liderazgo. En ocasiones se subestima a los jóvenes para liderar o se estanca a los mayores por la edad. Claro. Pretendiendo, pues, dependiendo también del sector, de la dinámica y a veces nos gusta trabajar más, nombramos líderes o buscamos gente de la misma generación como un tema de colegaje, no necesariamente por competencias, y eso también es un reto que tenemos que trabajar en las organizaciones para afrontar. Y de Y la ahí, resistencia al cambio, la brecha generacional, ni el joven quiere parecerse al viejo, ni el viejo quiere parecerse al joven por todo lo que hemos venido hablando hasta el momento. muy, muy interesante. Hay unos retos muy, muy importantes para el líder y yo diría que el llamado para ese líder es a desarrollar como dos capacidades. Una, la de escuchar, porque sin escucha no va a haber entendimiento. Escuchar para entender, porque también a veces escuchamos es como para ver cómo le mostramos al otro que está equivocado, pero no, escuchamos primero para entender y para conectar, para entender cómo mira, cómo ve, qué provecho, y desde ahí es que se puede sacar, aprovechar, perdón, esa diversidad. Y derivado de eso, vuelve la burra al trigo, qué pena, pero es que nos une el propósito común. Entonces, si nosotros tenemos claro ese propósito, si lo mantenemos vivo, que eso es una de las grandes responsabilidades que diría yo tiene el líder, y es como ser un facilitador de contextos donde las personas puedan desplegar su máximo potencial, y una de ellas es a partir del propósito común. Cuando hay propósito común claro, se puede aprovechar la diversidad porque inclusive desde la diferencia se puede construir en aras de eso. Pero si vamos es simplemente porque hay que cumplir unas metas y hay que lograrlo como sea, y aquí lo que importa es la productividad, que yo no estoy diciendo que no, pero es cómo logramos eso, pues ahí va a haber choques y dificultades. Total, Juan. Escuchar la base, como siempre digo yo, escuchar con todos los sentidos, de todos aprendemos, los jóvenes tienen cosas maravillosas, inquietudes. Lo hablamos en otro de estos programas, de estos encuentros, el tema de la inteligencia artificial nos generaba, o a mí me generaba mucho miedo al principio y hoy en día hasta disfruto y me río con ella. Hay cosas muy maravillosas en todo. La apertura de mente, corazón, oídos es fundamental en todo proceso de liderazgo. Juan, nada, aprender de estos jóvenes y de nuestros abuelos. De todos tenemos mucho que aprender. Claro que todos tienen muchas cosas que enseñarnos, los jóvenes con su entusiasmo, con su energía, y los mayores con su sabiduría y con su Experiencia. claro, y su inteligencia y su mirada, y su tranquilidad y su calma. No saben de tecnología de pronto, de la última vanguardia, pero sí nos enseñan
de comportamiento humano y de muchas cosas y de su ciencia específica de cada uno. Pues todos tenemos algo que aprender. Juan, un beso muy grande, un beso para todos. Suscríbanse, síganos conversando, hablando estas ideas que nos dan de temas. Me encanta. Y nada, sí, aquí seguiremos hablando de liderazgo sin misterios. Sin misterios. Nos vemos. Chao, Juan, chao. Chao.